agosto, Santa Clara de Asís. Preciosa es en la presencia del Señor la muerte de sus santos. Salmo 115. Con estas palabras en los labios, Santa Clara de Asís, verdaderamente clara, sin mancha ni oscuridad de pecado, ascendía hacia la luz eterna en la tarde del 11 de agosto de 1253. Junto a su humilde lecho lloraban sus hijas espirituales, desgarradas por la partida de su madre y guía. También estaban allí los compañeros de San Francisco, Fray León, la ovejuela de Dios ya anciano, Fray Ángel, espejo de cortesía, y Fray Junípero, maestro en extravagancias divinas y palabras encendidas de amor. En Asís todo el pueblo seguía conmovido los últimos instantes de su insigne compatriota. Prelados, cardenales e incluso el Papa habían acudido a verla en su enfermedad. Inocencio IV, convencido de su santidad, quiso celebrar no el oficio de difuntos, sino el de las vírgenes. Clara, sin embargo, permanecía ajena. Su humildad no le permitía sospechar que se cumplían en ella las palabras del salmo que recitaba: una muerte envidiable coronando una vida aún más admirable, marcada por la entrega absoluta al esposo de las almas vírgenes. Chiara Favarone, nacida en una familia noble de Asís, escuchó desde joven la voz de Dios a través de la predicación ardiente de Francisco. Con intuición femenina y gracia divina reconoció el valor del espíritu de aquel joven que había dejado atrás la gloria humana para buscar la divina. Bajo su guía tomó una decisión firme, renunció a los matrimonios ventajosos y al futuro brillante que el mundo le ofrecía. En la noche del Domingo de Ramos del 1211 huyó de su casa y en la pequeña iglesia de Santa María de los Ángeles entregó a Dios la belleza de sus 18 años. Vestida con una túnica sencilla, abrazó a la dama pobreza y se dedicó al sacrificio. Sus parientes intentaron disuadirla con afecto y violencia, pero Clara se aferró al altar y, despojándose de su cabellera, mostró que su decisión era irrevocable. Vencidos, la dejaron en paz. Desde entonces se refugió en San Damián, donde permaneció 42 años, escondida con Cristo en Dios, siguiendo con perfección la regla de Francisco y atrayendo a otros a la misma vida. Santa Clara ejercitó todas las virtudes con empeño. Sabía que la mujer posee un sentido innato de la belleza, pero en lugar de sofocarlo, lo orientó hacia lo esencial, la salvación de las almas. Con elegancia femenina enseñaba a mirarse en el espejo de Cristo, no para adornarse con vanidades, sino con las flores de las virtudes. Invitaba a contemplar la pobreza bienaventurada, la humildad santa, la caridad sin límites, el sacrificio total por amor. Su mediación preferida era la vida y pasión de Jesús. El niño en el pesebre, el Cristo en la Eucaristía, siempre acompañado de su madre, a quien profesó una devoción sin fronteras. Sus cartas no son retórica vacías, sino testimonio vivido, afirmación tajante de una realidad encarnada en su propia existencia. Con nitidez de convicción, decía Casolini, y esa convicción se refleja en la leyenda de su vida, escrita por Tomás de Celano, y en el proceso de canonización, donde sus compañeras narraron con emoción lo vivido junto a su madre espiritual. Allí se habla de sus penitencias increíbles, de su amor ardiente a Jesús, de su meditación constante en los dolores de Cristo, de su paciencia y alegría en medio de enfermedades y mortificaciones, y de su intensa devoción a la Eucaristía, que a sus ruegos protegió a sus religiosas y a la ciudad del saqueo. Clara fue maestra, madre y testigo de gracias extraordinarias en su peregrinación terrena. Sorprende cómo, despojada de toda preocupación humana, estaba llena de sabiduría celestial. Multitudes acudían a escucharla y hasta obispos, cardenales y pontífices buscaban su consejo. El mismo San Francisco, en momentos decisivos para su orden, quiso conocer el parecer de Clara y halló en ella luz y tranquilidad. Por eso, como dijo Pío XII, Francisco la amó más que a las demás y encontró en ella un apoyo firme para consolidar su instituto.
Clara misma se llamó en su testamento plantita del bienaventurado Francisco, y lo fue, trasplantada del mundo al jardín del esposo, heredera genuina del espíritu del pobrecillo de Cristo. Su amor a la pobreza fue radical, rechazó con humildad pero firmeza las posesiones que los papas le ofrecieron y las mitigaciones que le proponían. 2 días antes de su muerte obtuvo la confirmación de la regla que profesaba la altísima pobreza aprendida de Francisco. El gesto de Clara a los 18 años resonó como campana en el corazón de la juventud femenina de Asís. Primero su hermana Inés, luego Beatriz, su hermana mayor, e incluso su madre Hortalona, junto con muchas jóvenes de la nobleza y del pueblo, se unieron a ella en San Damián. Allí, bajo su dirección maternal, el convento no fue sepulcro de juventudes, sino taller de almas, irradiando beneficios espirituales y sociales, la fraternidad sobrenatural entre mujeres de distintas clases sociales derribó prejuicios, odios y corrupciones. La fama de Clara y sus damas pobres pronto cruzó las fronteras de Italia. Antes de 1253 ya había monasterios en toda Europa, poblados por jóvenes atraídas por su ideal de pureza y sacrificio. Hoy su obra sigue viva, más de 600 monasterios y 12.000 religiosas en todo el mundo, incluso tras siglos de revoluciones y despojos. En España, desde 1228, la obra floreció aún más que en Italia. Santa Clara fue canonizada el 15 de agosto de 1255 por Alejandro IV, quien en la bula la describió como alto candelabro de santidad, rutilante de luz esplendorosa ante el tabernáculo del Señor. A su luz acudieron muchas vírgenes para encender sus lámparas. Cultivó la viña de la pobreza, recogiendo frutos abundantes de salud. Fue abanderada de los pobres, caudillo de los humildes, maestra de continencia y abadesa de penitentes.